Para, para iniciar con las actividades de este día, tengo el honor de presentar al profesor Lawrence Clerks, quien nos impartirá la conferencia magistral titulada Agricultura Digital, Preguntas Emergentes y Temas Establecidos desde el enfoque de las ciencias sociales. Pero antes de darle la palabra, me gustaría proporcionarles una breve reseña de nuestro invitado magistral. El profesor Lawrence Clerks es full professor en el grupo Conocimiento, Tecnología e Innovación en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, del cual ha sido parte desde el año 2002. Él obtuvo su PhD en la misma universidad y pues básicamente es un experto en el campo de los estudios de innovación agrícola, haciendo investigación desde la perspectiva de las ciencias sociales y enseñando y supervisando estudiantes de licenciatura, maestría y, por supuesto, PhDs. Entre los temas que estudia, pues son muy diversos. Voy a mencionar algunos porque si no, no acabo. Son en el campo institucional en organizaciones de investigación y asesoría, los roles y posiciones de las organizaciones que intermedian redes de multi-stakeholders para la innovación, implementación de ciencia transdisciplinaria y enfoques de coinnovación, innovación y desarrollo profesional en servicios de asesoramiento, innovación de agricultura digital, internacionalización de investigación e innovación, desarrollo de sistemas de innovación, políticas de innovación, entre otros. Lawrence, junto con colegas y su equipo de estudiantes PhD, pero también de postdoctorados, ha hecho investigación en muchos países, tales como, obviamente, los Países Bajos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Vietnam, Tanzania, Kenia, Ghana, Chile y, por supuesto, también México. A lo largo de su carrera, Lawrence ha sido autor y coautor de más de 120 artículos y en Google Scholar se reportan más de 8.500 citas. Mismos que han sido publicados, todos estos artículos han sido publicados en revistas internacionales de elevado prestigio y por supuesto, impacto. A través de sus publicaciones ha contribuido con hacedores de políticas y también contribuye haciendo presentaciones por invitación directa de parte de organizaciones internacionales. Entre estas organizaciones están, por ejemplo, el Banco Mundial, la Comisión Europea, la FAO, la OSD y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Bueno, y además Lawrence, así como en esta sesión, interactúa continuamente con profesionistas a través de presentaciones y workshops para platicar sobre perspectivas sistémicas de la innovación, las implicaciones para los profesionales de investigación y desarrollo, entre otros temas como los he comentado. Lawrence es miembro de la Junta Editorial del International Journal of Agricultural Sustainability, es editor en jefe del Journal of Agricultural Education and Extension, es editor asociado de la revista Agronomy for Sustainable Development y a finales de este año se volverá uno de los editores de la revista Agricultural Systems. Es también miembro del comité directivo del International Farming System Association, miembro del Science Advisory Panel of Ag Research en Nueva Zelanda y ha ocupado diversos cargos de asesoramiento para programas y proyectos de investigación e innovación, tanto en Europa como en Nueva Zelanda, Australia y Latinoamérica. Lawrence, es un gusto verte y saludarte y presentarte ante esta comunidad. Tenemos más o menos 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas al final, si es que las hubiera. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta conferencia magistral y bueno, el escenario virtual es tuyo ahora. Bueno, muchas gracias, Norman. Gracias por la invitación a ti y también a todos los organizadores del Congreso. Es un gran honor poder presentar a ustedes hoy día. Lamentablemente no es presencial. Me hubiera gustado viajar nuevamente a México, compartir con ustedes, probar de su excelente comida y también un rico traguito al final del día para festejar un gran día de conferencia. Nunca es malo, pero bueno, sabemos toda la situación y lo hacemos de esta manera. Bueno, como Norman ya dijo, voy a hablar de agricultura digital desde la perspectiva de las ciencias sociales. Yo soy de formación agrónomo, pero bueno, con el tiempo he ido más hacia el lado de las ciencias sociales y yo creo que es muy importante tener ese enfoque social al lado del enfoque de las ciencias naturales, porque son muy complementarios y el enfoque interdisciplinario es muy importante también para este tema de agricultura digital. Lo que voy a presentar hoy día es un trabajo no solamente mío, como ustedes saben, la ciencia es un trabajo en equipo generalmente
Y este trabajo lo hice en conjunto con Emma Yaku de Cyro en Australia y Pierre Labarthe de INRAE en Francia. Y también ya fue discutido con colegas en nuestra red de ciencias sociales sobre digitalización, Digimetis, también en Francia con la red DigitAct y también en el Congreso de Sociólogos Rurales de Europa. Bueno, vamos. Si funciona la cosa. A ver. Bueno, digitalización es un tema muy importante que realmente ha surgido fuertemente en los últimos años. No es algo que ha llegado así nomás. Desde los años 50, 60 ya estamos trabajando con computadores, pero desde los años 80, bueno, esto ha tomado una forma mucho más importante, también con todo lo que está saliendo de Silicon Valley y también de otros lados. La digitalización se ha vuelto muy pervasivo en nuestras vidas. Todos comunicamos con WhatsApp, los servicios bancarios van a través del Internet, las fábricas ya están llenas de robóticos. Entonces, ya es algo que está influenciando nuestra vida bastante, pero últimamente realmente se ve que también está llegando a la agricultura con diferentes tecnologías. Y en el diapo pueden ver las diferentes tecnologías que están llegando fuertemente. Bueno, puede ser que algunas tecnologías están en todavía lo que se llama un hype, que no sé la traducción en español, pero hay mucha expectativa, pero todavía no es realidad. Entonces, se habla ahora mucho del Internet de las cosas, se habla mucho de la inteligencia artificial, se habla mucho de la robotización, pero lo que se ve mucho que en algunos momentos hay muchas expectativas, a veces no se realizan, baja un poco la expectativa, pero años después sí vuelve en el escenario la tecnología. Pero también son importantes esas expectativas porque también atrae inversión. Y en este momento hay mucha inversión en AgTech o agritecnología basado en tecnologías digitales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay diferentes términos. Está el término de agricultura de precisión, está el término de agricultura digital, está el término de agricultura inteligente, también se habla de agricultura 4.0. Aquí en el diapo ven abajo una imagen que dice agricultura 4.0, el futuro del campo. Bueno, no es todo lo mismo, pero sí está todo relacionado. Entonces, agricultura de precisión habla mucho de tecnologías de precisión en el campo para medir, por ejemplo, el estado del suelo, la humedad del suelo, para, por ejemplo, poder fertilizar mejor y más preciso. Agricultura digital o agricultura inteligente ya va más allá del campo y conecta todas esas tecnologías de precisión a un centro integrado y también lo combina con información que viene desde la cadena y también lo proyecta hacia la cadena, por ejemplo, para nutrir con información directa del campo a las cadenas de suministro. Entonces ya es algo más grande, más sistémico. Y además, agricultura 4.0 va más allá de solamente lo digital. También tiene que ver, por ejemplo, con edición de genes, gene editing. También necesita digitalización, pero eso también facilita diferentes maneras de cultivar de manera digital en el campo. Y además, agricultura 4.0 también se trata de otras tecnologías, integración con agricultura, hidroponía, agricultura vertical, que también va más allá de solamente su componente digital. Pero lo digital es muy importante en todas estas tecnologías 4.0. Bueno, entonces, como ya dije, se trata de los apps, de las aplicaciones, sensores, robóticos, analítica, inteligencia artificial, drones. Y pueden ver eso que ya está llegando al campo, ya hay máquinas que contemplan, que integran toda esta tecnología. Y se está hablando mucho esto en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, también en África, en América Latina. Yo creo que el desarrollo más fuerte se ha tenido en Estados Unidos.
También en Australia están bastante avanzados, pero también en Europa hay muchos avances en esta área. Y como pueden ver, se habla también mucho del tema en ferias en todas partes del mundo. Aquí, como pueden ver en la imagen, hay una feria que se hace en Israel anualmente, se hace en Australia, se hace en Europa, en Tokio, en Japón, en España, en todos lados. Y ya hay también muchas compañías de inversión, por ejemplo, el Ag Funder, que está en la esquina abajo en la izquierda, que financia mucho de esta tecnología nueva. Entonces también se ha vuelto un objeto muy atractivo para inversión internacional. Y bueno, en América Latina también lo he visto en los medios más y más. Ustedes también en México tienen una organización AgTech México, o AgTech México, que trata de fomentar este tema. Por ejemplo, hay un sitio web que ya está haciendo un poco mapas del ecosistema de AgTech en diferentes países. Por ejemplo, aquí puse una imagen de Argentina, donde ustedes pueden ver que hay diferentes empresas en diferentes áreas de agricultura digital, en la producción, en el comercio, también servicios financieros. Ven una imagen de Embrapa, también en Brasil. Bueno, en Chile se está haciendo, en Colombia. Entonces, en todas partes en América Latina esto está surgiendo. También ya hay informes, por ejemplo, del BID, que lo tratan de describir, de analizar, porque es un fenómeno que está entrando fuertemente. Y bueno, por supuesto, hay mucho interés, mucha investigación desde la perspectiva de la agronomía, desde la perspectiva de la ingeniería, cómo hacer buenos robóticos también adaptados a ciertos campos, a ciertos ecosistemas, a ciertas ecologías. También los que vienen desde el área de los TIC, a veces de empresas que antes no trabajaban en agricultura, llegan a la agricultura, entonces hay mucho trabajo tecnológico, pero también en los últimos años ha aumentado el interés de las ciencias sociales, porque cambiando la manera de producir, cambiando la manera de intercambiar productos en la cadena, cambiando la manera de informarse por los medios digitales, también tiene una gran influencia social en prácticas, en políticas. Entonces también es muy importante estudiarlo desde el enfoque de las ciencias sociales. Y como ustedes pueden ver en este diapositivo, ya se están organizando ediciones especiales en revistas, se están organizando mesas especiales en conferencias. Puse algunos ejemplos de conferencias de sociología internacional donde hay mesas de trabajo, pero también en la mesa LALIX, la red de estudios de innovación en América Latina, también había una mesa sobre agricultura 4.0. El año pasado se hizo también un Agritech Economics Institute, un instituto de la economía de Agritech en Harper Adams, en el Reino Unido, y este año también se hizo la primera conferencia de la economía de la agricultura digital. Entonces es un tema que está surgiendo fuertemente. Yo diría en los últimos 3, 4 años hay una explotación de trabajos, de conferencias, y realmente se ha descubierto el tema. Entonces, este tema se está estudiando desde muchas perspectivas, muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales y también las humanidades. Entonces, hay perspectivas críticas de los sociólogos rurales, la ecología política, que es el estudio crítico del poder en el campo, los balances de poder. Hay perspectivas desde los estudios de ciencia y tecnología, en inglés Science and Technology Studies, el STS. También se estudia desde las teorías de Rogers, de adopción y difusión. Hay teorías más bien económicas de estudios los estudios de management, teorías de la cadena de valor, desde la perspectiva de la geografía y mucho, mucho más. Entonces, nosotros con Emma y con Pierre en algún momento dijimos, bueno, hay mucho, se nota, se ve, pero ¿cuál es el estado de arte? Entonces, ¿cuáles son las líneas establecidas y emergentes de investigación?
Entonces, en ese trabajo de tratar de revisar un poco esa base de literatura, ordenarlo, en eso se basa esta presentación. Y la finalidad es que ustedes tengan al final de esta presentación una idea, esto es lo que se está haciendo en ciencias sociales y también esto es lo que se podría hacer, porque hay mucho por hacer. Normal, si hay temas, también con la conexión tú me avisas. Pero parece que hasta ahora está todo ok. Todo bien, todo bien. Excelente, excelente. También se puede entender el español chileno-holandés. Muy bien. Bueno, el estado de arte. Entonces, nosotros hicimos una revisión bibliográfica. Tengo que decir que no fue una revisión sistemática, fue más bien una revisión intuitiva, como snowballing. A través de publicaciones llegamos a otras. También movilizamos nuestro conocimiento de los colegas para hacer un poco un resumen de lo que hay en esta área. Entonces, nosotros encontramos 5 clústeres de trabajo existente, agrupando un poco lo que hay. Entonces, un clúster se trata de adopción, uso y adaptación de tecnologías digitales en el campo. Un clúster se trata de identidad del agricultor, su autonomía de trabajo, sus habilidades y también cómo la digitalización influye en temas de mano de obra, trabajo agrícola. Otro tema es de poder en la cadena, quiénes tienen el poder, quiénes dirigen cómo funciona la cadena, el sistema agrícola, pero también temas de propiedad, privacidad y ética en los sistemas de producción agrícola y las cadenas de valor. Eso también tiene que ver mucho con quién es el dueño de los datos, cómo llegan nuevos jugadores en este ecosistema de producción, de intercambio, ese ecosistema de negocios y cómo cambia un poco la influencia de diferentes actores en esa red, en ese sistema, llegando a la digitalización. Un tema también se trata de cómo cambia, cómo innovamos, cómo intercambiamos conocimiento, y esto es el tema de los sistemas digitales de conocimiento e innovación. En sus siglas en inglés es AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Y el último clúster existente que identificamos es economía y gestión de los sistemas de producción agrícola y cadenas de valor con tecnologías digitales. Entonces, ¿qué se ve en el primer clúster? Adopción, usos y adaptación de tecnologías digitales en el campo. Bueno, hay muchos estudios sobre la adopción de agricultura de precisión, porque la agricultura de precisión fue un poco el inicio de todo este tema. Entonces son tractores que son autónomos, se trata de fertilización, riego de precisión, y se ha estudiado mucho, bueno, ¿lo adoptan los productores o no? ¿Y qué influencia la adopción? Y en esta área se usan mucho las teorías convencionales de adopción. Rogers, The Fusion of Innovations, Theory of Planned Behavior, más bien las teorías psicosociales, de psicología social. Y ahí también se tiene el enfoque de determinantes económicos. Ahí también se encuentra mucho que todavía muchos productores están un poco reacios por temas de riesgo, por temas de costo, por temas también sociales que son el loco del pueblo. Bueno, al final, todo lo que también se ve con otras tecnologías, que al inicio hay un poco de una actitud, esperemos. Tiene que ver con riesgo, incertidumbre e inversión. También hay ya varios trabajos que son más bien sociológicos, porque estos estudios que mencioné ahora son muchas veces cuantitativos, con cuestionarios, etc. Pero también hay un trabajo más bien de los sociólogos, más bien con métodos cualitativos, que se tratan de las dinámicas posteriores. Cómo la gente trabaja con esa nueva maquinaria, cómo lo insertan en el campo, cómo adaptan el campo para que funcione. Uno puede imaginar que cuando uno tiene un tractor autónomo, cuando uno tiene un sistema de riego automatizado, eso no va muchas veces con el campo como es, hay que adaptarlo, pero a veces también es como la gente trata de adaptar las tecnologías.
mientras que se puede, porque muchas de estas tecnologías son cerrados. John Deere dice, lo que está dentro del tractor es mío y usted no lo puede reparar porque es mi propiedad intelectual. Pero igual, los productores encuentran maneras de hacerlo funcionar. Yo también tuve un estudiante que lo estudió y algunos productores compran la máquina, pero no compran todos los updates del software y lo hacen funcionar de su manera. Y también hay gente que ve entre ellos nosotros, el trabajo que ven aquí con Callum Eastwood, también cómo sobre el tiempo se hace que esto también funciona. Y esto también, esto toma más bien una perspectiva de sistemas de innovación. Y por ejemplo, en este estudio, en el Journal of Rural Studies, estudiamos cómo llegó la tecnología de precisión de ordeña automática a Australia y Europa desde Estados Unidos y cómo diferentes actores en el sistema trabajaron para hacerlo funcionar. Entonces, por ejemplo, hay que adaptar el robot a las fincas australianas. Hay que inventar todo un sistema institucional para el manejo de los datos. Hay que también capacitar a los extensionistas para que capaciten a los productores a trabajar con los robóticos. Entonces, no es así nomás plug and play. Hay que hacer mucho trabajo y eso también se estudia en este área de la adopción, uso y adaptación. Bueno, el segundo clúster se enfoca más bien en lo que significa socialmente, psicológicamente, también en cuanto a su rol en el entorno social, también los factores culturales, cómo influencia la agricultura digital al productor. Entonces, aquí también hay muchos trabajos de sociología rural crítica cualitativa. Un nombre muy famoso aquí es Michael Carolyn. Ha publicado como 10 estudios sobre el tema y se trata de cómo cambia esto el ser productor, de ser una persona que ve el campo, que tiene contacto con los animales, con las plantas, con el suelo, de ser más bien una persona que está detrás de un computador en un centro de control, como está controlando el tráfico aéreo, por ejemplo. Cómo también ellos confían o no en los datos. Cómo también cambia la cultura de ser productor y de ser un buen productor. Entonces, tiene que ver también mucho con el tema de identidad. Volverse de un agricultor analógico a un agricultor digital o a un agricultor móvil. También uno ya no tiene que estar en el campo, uno puede manejar su campo a través de su móvil. Entonces cambia el ser productor. Y aquí también, como también con otras tecnologías, también cómo influencia en la identidad de género. Cómo cambia también la división de trabajo en la familia rural. Son más bien las mujeres que van a hacer la producción, toma más control el hombre. Quizás también para temas de sucesión puede ser beneficial, que para los hijos se vuelve más atractivo, que se vuelve digital. Entonces hay muchos estudios en esta área también. Y por ejemplo, la USAID también hizo una perfilación, cuáles son los perfiles de los digital farmers, qué tipos hay. Y esto es todo un nuevo campo de producción, pero también construyendo sobre estudios anteriores, por ejemplo, sobre estilos de productores, estilos de producción. También hay otros factores que a veces son muy pragmáticos, impactos ergonómicos, problemas de salud, seguridad, hace más liviano o más pesado el trabajo con un robótico, también cómo uno trabaja seguramente con este tipo de maquinaria. Quizás también tiene que ver con sobrecargo mental. Ustedes ahora también están todo el día en reuniones Zoom, saben que es muy cansador. ¿Qué hace esto al productor? Pero también cómo influencia en la fuerza laboral y el empleo rural. En un lado puede ser beneficial porque en muchos países hay una falta de mano de obra, pero también puede reducir la necesidad por mano de obra
¿Y qué hace eso con el tejido social del campo? Porque esa gente tiene que trabajar de algo y si se van a las ciudades, ¿qué hace con el campo? El campo se vuelve como un desierto de producción donde ya no vive gente, puro robótico, y vivimos todo en el Distrito Federal y allá estamos manejando la producción. También es un tema que se estudia. Por ejemplo, Sarah Ross ha hecho un estudio bastante crítico sobre esto. Entonces también se trata del tema de desprofesionalización, se pierden algunas habilidades, pero también que nuevas habilidades surgen. Y también se estudia un poco cómo influencia esto la interacción entre los cambios al nivel del predio, del campo, de la finca y el entorno político e institucional, porque, por ejemplo, un robótico también genera datos y también esto se puede nutrir en control, monitoreo. Entonces también, ¿cómo cambia esto al productor como sujeto autónomo? ¿Se vuelve más autónomo o menos autónomo? Controlado por el hermano grande que quizás está en alguna oficina en el Ministerio de Agricultura porque tiene que rendir datos que se juntan con su maquinaria. Entonces también es un tema. Y esto tiene que ver un poco con el tercer tema establecido, que se trata de cómo influencia entonces esta agricultura digital la división de poder, de control en la cadena, en el sistema agrícola, y cómo también se puede contrarrestar que hay divisiones que son desfavorables para ciertos grupos. Entonces hay toda una serie de trabajos que se trata de propiedad, control de datos, cuáles son los riesgos de eso, quién se apropia de los datos, quién tiene control, cómo se puede hacer gobernanza métrica de una manera responsable que también respeta la autonomía de las personas. Y entonces aquí hay toda una serie de publicaciones que se tratan de eso. Una muy reciente es de Jennifer Klepp, que es una socióloga canadiense muy buena que también ve el rol del Big Ag, de las empresas muy grandes y cómo controlan casi todo lo que producimos y comemos. Y dice esto también casi hace todavía más fuerte el control en ciertos actores porque hay toda una combinación de tecnologías que se juntan y que están bajo el lema de una empresa. Por ejemplo, que Bayer hace tanto la genética, controla también las tecnologías digitales y entonces al final, ¿quién controla cómo producimos y cómo comemos? Eso lo estudian estos sociólogos. Pero también hay trabajos más prácticos. Entonces, ¿cómo se pueden hacer reglas, leyes para controlarlo? También ahora hay trabajos sobre cooperativas de datos, sobre también división de los beneficios, que si el productor produce datos, que también se le paga por el dato. ¿Cómo es la confianza en los datos? Tanto en es confiable lo que producen mis máquinas, puedo realmente tomar decisiones basado en eso, pero también confía en que los que tienen mis datos lo usan de manera confiable. Y estos debates también juegan un papel en la vida cotidiana. Facebook, ¿qué hace con mis datos? Uber, ¿qué hace con mis datos? El Uber sabe dónde voy. Si yo tengo alguna relación clandestina y mi esposa o mi esposo no puede saber, bueno, el Uber sabe dónde fuiste. Tengo confianza que el Uber no comparte eso con mi esposa o mi esposo. Por ejemplo, también eso juega un papel en el agro. Y esto también tiene que ver con otros temas, no solamente de la ética de quién maneja el dato, también yo como productor tengo autonomía. Si yo compro un tractor, tengo el derecho de repararlo. Tengo que siempre llevarlo a John Deere o otro productor porque no me dejan abrirlo. Esas preguntas éticas juegan un papel, pero también la ética animal. ¿Qué hace el robot con el productor y también con el animal? Es justo que la vaca sea ordeñada por un robótico. Es ético que le damos un collar que le da un impulso eléctrico cuando cruza por la barrera electrónica que le ponemos en el Google Maps. Es ético que hacemos algún manejo predictivo de animales, solamente creando como
animales cibernéticos, una cosa así. Claro que estos no son temas nuevos, porque siempre con toda tecnología hay estas preguntas, pero también aquí juegan un papel. Entonces también hay estudios en este tema, por filósofos, por gente que estudia la ética. Entonces, en respuesta a estas preocupaciones, también hay todo un campo que surgió desde los estudios de la innovación que habla de diseño inclusivo, innovación inclusiva, innovación responsable. Pensando en el momento que se diseña la tecnología, cuáles pueden ser los resultados no deseados, los efectos no deseados, y cómo ya durante el proceso de innovación, durante el proceso de innovación, de diseño, podemos incorporarlo para tener una tecnología que tiene en efectos beneficiales para todos los actores, no solamente para algunos. Yo creo que ahora todos los gobiernos están pensando cómo podemos contrarrestar, reparar los daños que hemos permitido porque no hemos controlado antes al Silicon Valley, porque al final allá está otro gobierno mundial, porque Google, Facebook, Uber tienen mucho control sobre las sociedades. Cuando se inventaron eso, no se pensó en el tema, entonces ahora con lo que viene se piensa hay que hacerlo de manera más proactiva. Y también, conectado a esto, también se habla mucho de se debería hacer centros de innovación digital donde se piensan en todos estos temas, no solamente lo tecnológico, pero también lo social, lo económico. Y aquí también puse como una imagen de Digital Innovation Hubs. La Unión Europea ahora tiene todo un número de Digital Innovation Hubs. Bueno, el cuarto tema, yo espero que ustedes todavía tienen energía. Si no, tómense un cafecito o algo. Se trata de los AQIs digitales, los sistemas de innovación y conocimiento digital. Y aquí en los estudios hay diferentes niveles. Hay un nivel macro que ve cómo todo el sistema de innovación, entonces cómo organizamos la innovación, también se orienta hacia innovar digitalmente. Y por ejemplo, estos estudios también se tratan de cuáles son los nuevos actores que entran en este sistema de innovación agraria. ¿Qué startups hay? ¿Cómo influencian cómo se hace la investigación, por ejemplo? Y, por ejemplo, Filke et al. Hablan de Digital Agricultural Innovation System. Pero también, ¿qué redes hay que se basan en la innovación en agricultura digital? También se ve esto un poco a nivel meso. Cómo lo digital cambia cómo trabajan los institutos de investigación y de extensión. Por ejemplo, si uno es una empresa de asesoría, si las máquinas empiezan a generar datos y información, si vienen startups que vienen con propuestas de valor nuevos, quizás si tú como organización de asesoría no reaccionas, te vuelves obsoleto. Entonces también hay que entender cómo ellos se adaptan a esta nueva situación, cómo las organizaciones se adaptan a citizen science, ciencia ciudadana, cómo crean nuevas áreas de trabajo. Hay un estudio muy reciente, muy interesante, de gente del Seattle Bioversity, que dicen que hay como una revolución en investigación participativa con la investigación ciudadana, que es la nueva participatory research. Pero también cómo esto influencia en redes de aprendizaje y redes sociales. Bueno, el CIESTAM, uno de los organizadores de este congreso, son grandes en América Latina en esta materia. Y claro que cambia cómo la gente aprende. Ahora hay redes internacionales donde los productores intercambian fotos, aprenden en conjunto. Entonces también cambia la red de aprendizaje de cada productor, se vuelve mucho más global. Y bueno, a nivel micro, es más bien, tiene que ver también con la identidad del productor, cómo ellos se relacionan a todo ese conocimiento digital que se está generando. Y Matt Comey habla del productor distribuido. No está ya centrado en el productor, pero el productor se distribuye. Está parcialmente, hay una parte del productor en el tractor, parcialmente hay una parte en el computador, y en conjunto, eso es la unidad de toma de decisiones. Bueno, para algunos estos son temas muy volados, pero se están estudiando.
Bueno, ya mencioné un poco lo que dije, ya mencioné algunas cosas que están en este diapo, ciencia ciudadana digital, redes sociales. Esto realmente es una área que se ha abierto. Bueno, el último clúster, y normal cuando voy sobrepasando el tiempo, me cortas nomás, no hay ningún problema. Se trata de economía y gestión de los sistemas de producción agrícola digitalizados y las cadenas de valor. Entonces, hay gente que estudia cuáles son los nuevos modelos de negocios en torno a datos y maquinaria de precisión. Entonces, en una edición especial que hicimos, Peter Phillips vio cuáles modelos de negocios hay hoy en día en Canadá. Entonces, él encontró 4 modelos. Hay, por ejemplo, un modelo que es un modelo muy concentrado, muy enfocado en un actor grande, un tipo John Deere, tipo Bayer Monsanto o Bayer hoy en día, que tienen todo bajo su organización y ellos proveen todo el servicio al productor. Es muy verticalmente integrado. Pero él dijo también hay modelos mucho más desde abajo, FarmHack, Makerspaces, productores que tienen su propio startup, que son mucho más descentralizados. Eso también es un modelo de negocio. Entonces encontró 4 modelos de negocios en las cadenas de valor digitalizados. Esto también se trata de entender cómo los sistemas productivos están conectados al mercado, cómo es su influencia, cómo se produce, cuándo se produce, cómo llega a los mercados, la información real time, el blockchain, que quizás también hace obsoleto a ciertos actores. ¿Para qué necesitas un clearinghouse, una casa que garantiza la transacción cuando el blockchain te garantiza que está todo bien? Esto también disrupta, perturba toda la cadena de valor. Nosotros hicimos un estudio en la cadena de floricultura y también notamos mucha resistencia de actores de colaborar en el proyecto porque algunos supieron esto nos va a sacar de esta cadena. Entonces no queremos esto. Bueno, también otro tema es el valor económico, impacto de los datos. En la edición especial que hicimos hay un estudio de Baltus que también dice cómo hacemos modelos de negocio del data, de los big data. Y también un tema es el emprendurismo digital, cómo la gente, los productores o otros inventan nuevos modelos a base de datos. Ya hay productores que dicen, bueno, mi principal ingreso no viene de la producción, pero viene de mi control de datos y que lo puede vender a otros también. Bueno, entonces ya hay mucho conocido, pero también hay muchas preguntas emergentes en estos clústeres. Entonces, aquí hay algunas preguntas que ustedes también como comunidad agrónoma podrían tomar en los años que vienen, porque todavía falta mucha exploración. Entonces, ¿cómo afecta la digitalización al proceso de innovación agrícola misma? Si las máquinas cada vez más empiezan a dar datos, también se acelera quizás el proceso de mejoramiento, porque la máquina misma es un actor activo en el proceso de innovación. No sabemos cómo funciona eso. También cómo responden los sistemas humanos y animales a artefactos como sensores y drones y cómo coexisten. No sabemos qué realmente cambia el productor en su manera de producir cuando va a trabajar con un dron. ¿Qué sensores que tiene un productor en su cabeza, sus ojos, sus orejas, su olfato, cuáles se desactivan y cuándo va a empezar realmente a confiar en esa tecnología sin verificarlo? Nosotros hicimos entrevistas con productores, dijeron, yo estoy viendo esto, me gustan, yo veo los datos, pero voy a verificar todavía todos los días si están correctos. En el momento que lo he verificado varios años, ahí voy a sentarme en mi centro de control y ya no salgo al campo. También, ¿cómo cambia el aprendizaje, la producción de conocimiento tácito? Los productores intercambian mucho, hablan mucho, pero cuando ya todo es digitalizado, ¿cómo lo hacen? ¿Van a intercambiar archivos? ¿Hay otra manera como aprenden en conjunto? ¿O ya no aprenden directamente? ¿Aprenden a través de un base de datos? ¿Aprenden a través de su proveedor? No lo sabemos.
y también cuáles son las barreras para diferentes tipos de agricultores. Ustedes saben que, sobre todo en América Latina, hay mucha heterogeneidad. Hay campesinos muy pequeños, hay muchos grupos étnicos con sus agriculturas que también cumplen con sus visiones culturales, pero también hay productores muy grandes, agroindustrias. ¿Cómo es la adopción? ¿Qué tipo de tecnología cabe para qué tipo de productor? No lo sabemos, no se ha estudiado mucho. Sobre este tema de la identidad, como ya dije un poco, ¿cuál es el rol de los animales y plantas como agente digital? ¿Cómo forman el trabajo agrícola? Esto lo estudian mucho los sociólogos, la intersección entre los mundos de material digital y los mundos sociales. No cabe la duda que va a cambiar un poco el mundo físico, social, porque entran estas máquinas. Yo doy un ejemplo, yo estuve en Brasil, en Belém, y también en Santa Catarina, y allá yo vi un puesto taxi solamente para Uber, porque ustedes saben que los taxistas Uber y los taxistas convencionales siempre entraban en pelea. Entonces ahí físicamente separaron por la influencia de esta tecnología digital, cómo es el aeropuerto. Bueno, estas cosas también van a pasar en el campo. También, cómo se ve afectado el trabajo agrícola. ¿Se vuelve mejor? ¿Peor? ¿Cómo lo disfrutan? ¿Cómo hay que capacitar? Se está haciendo, pero no sabemos qué funciona, qué no. ¿Cuáles son las implicancias para la asociación agrícola? Los jóvenes que les gusta el gaming, ahora van a tomar la finca de su padre porque es más entretenido. Puede ser, no sabemos. Entonces, también cómo los productores construyen su identidad a través de los medios digitales. Aquí en Europa es muy importante el buena imagen de la agricultura, y yo tuve una tesista que estudió que activamente crean como una identidad los productores en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, para también mostrar a la sociedad yo estoy produciendo de buena manera, pero hay poca investigación todavía en eso. Bueno, también un poco esta idea, ¿cuál es con una palabra complicada, la performatividad del concepto de agricultura inteligente digital? Si no has adaptado, te vuelves agricultor tonto o algo. ¿Existe algún agricultor analógico? ¿Qué hace a cómo la gente se relaciona y cómo uno es respetado o no en el campo? Y también bienestar. Este productor, viene de una propaganda de John Deere, ¿estaría feliz estando ahí en ese centro de control semioscuro? No sabemos todavía. Y también cómo se relacionan estas tecnologías con diferentes paradigmas. Muchas veces se dice, esto solamente es para los grandes, para agricultura convencional, pero también ya se están haciendo pruebas con agroecología. Por ejemplo, colegas aquí hablan de agricultura de formato píxel. Entonces hacen mini parcelas con mucha diversidad en la parcela y un robótico que puede sacar maleza a nivel casi de una planta. Entonces también puede fomentar ese tipo de agricultura, no solamente la monocultura, pero también muchos agroecológicos lo rechazan fuertemente. No entendemos mucho todavía cómo convergen o divergen esas tecnologías con diferentes maneras de producir. Y también, y ya lo mencioné un poco, ¿qué valores entran en el diseño de agricultura digital? ¿Qué determina cómo se ve una tecnología digital? También cómo se crean otras formas para manejar de manera responsable, formas organizativas novedosas para prevenir que todo el dato está con un actor. Y entonces se ve mucho esto en la práctica, pero lo entendemos muy poco todavía. La diversidad, cómo lo hacen, cuáles son buenas prácticas. Entonces esto también hay que estudiarlo. Yo también voy a compartir estos diapos con ustedes, entonces después lo pueden leer con calma. Bueno, sobre el tema de AX digital, ya lo mencioné, cómo cambia la identidad organizacional. ¿Cómo es el asesor, el extensionista del futuro? ¿Cómo es el investigador del futuro? ¿Qué cosas hace diferentemente? ¿Qué implica para sus habilidades?
También, ¿cuál es el rol de nuevos jugadores? Como ya mencioné, los AgTech, no sabemos, lo conocemos muy poco. Las fuerzas autónomas de innovación que ejercen las máquinas, ya lo mencioné. También, ¿cuál espacios de aprendizaje digital hay? Living Labs, laboratorios virtuales, espacios de creación, makerspaces, no lo conocemos. Entonces hay mucha pregunta todavía en esta área. Y también en el área de la economía y la gestión de sistemas de producción. Ya tenemos plataformas como Hello Tractor, pero conocemos muy poco todavía eso. Y cómo cambia la relación en la cadena de valor. Lo sabemos muy poco. Hay que estudiarlo. Bueno, estos son temas dentro de estas áreas ya identificados, pero también identificamos temas nuevos. Y un tema importante es la política agraria digital. En muchos países se hacen encuestas para también controlar a productores, para implementar políticas, etc. Pero hoy en día los datos salen ya así, salen desde los medios sociales, salen desde las máquinas. Las máquinas saben cuáles son los nutrientes, saben cómo es el bienestar, cómo eso nutre a las políticas. Hay como una política tiempo real que se va formando. Y también eso es ético o no, porque casi se vuelve un gran hermano. ¿Pueden hacerlo los gobiernos? No sabemos. Y también qué efectos distributivos tiene. Si tú no cumples, si tus máquinas demuestran no cumples con la norma, te dicen, no, usted tiene que cerrar. Hay toda una serie de preguntas de política digital y se ha explorado muy poco. La OECD sí hizo talleres sobre eso, pero estudiándolo y cómo es en diferentes países hay muy poco. Y también cómo responden los legisladores para contrarrestar los impactos negativos. ¿Cómo están diciendo, bueno, Bayer, está bien que usted hace estas tecnologías, pero no nos gusta la concentración en una empresa de todo? No sabemos cómo van esos procesos. También los conceptos de sistema. En esta área se habla mucho de sistemas ciberfísicos. Hay sistemas físicos, la producción, el campo, las tecnologías. Está la tecnología ciber, los datos, los sensores. Pero también está el actor humano. Entonces, ya hay conceptos de sistemas ciberfísicos sociales. Pero uno también puede decir, quizás hay sistemas ciberfísicos sociales ecológicos, que puede ser que hay una retroalimentación directa desde la decisión que toma el consumidor a lo que hace el productor, a lo que pasa en el campo, y cómo influye eso en la cantidad de pájaros en los campos y la biodiversidad. Se sabe muy poco de eso, cómo conceptualizarlo, pero también hay conceptos sobre teleacoplamiento, telecoupling. Son todos conceptos, hay que relacionarlo a la agricultura. Bueno, también hay un tema que es de transformación digital. ¿Cómo transforma la manera de hacerlo? Y cómo realmente esto lleva a una transformación total de cómo producimos. Y también cómo la tecnología sí o no contribuye a ser más sustentables. Uno puede decir, digitalicemos, reducimos el uso de insumos, pero esto realmente lleva a más sustentabilidad o no, hay que estudiarlo. Entonces también hay que ver las incógnitas sistémicas y cómo se contemplan en la práctica de escalonamiento. Entonces esto también tiene que ver con quizás los efectos que no se ve tan obviamente en la sustentabilidad del agro. Todos esos datos van a centros de datos que consumen una tremenda cantidad de energía. Se contempla eso. También se contemplan cómo después uno se va a deshacer de todos esos robóticos. Aquí puse un cementerio de alas de rotor de los molinos de vientos. Se están enterrando porque son indestruibles, tan fuertes son. Eso también tiene que ver cómo se diseña para que sea sustentable, es como análisis de ciclo de vida. También es importante. Y yo creo que este es casi lo último de los temas nuevos, la geografía de la agricultura digital. Entonces, se ha estudiado muy poco en América Latina, muy poco en África, sí, están surgiendo poco en poco, pero no en la literatura académica. Entonces, falta mucho por hacer por los académicos de América Latina en esta materia.
pero también es interesante cómo van los flujos internacionales de tecnologías, de inversión, y cómo influye en cómo se producen en diferentes países. Porque más y más también con el COVID hay críticas en la globalización de la agricultura. Bueno, esto es sumamente global. Entonces, deseado o no, bueno, hay que entenderlo. Estoy casi al fin de mi presentación. Gracias por estar paciente, por aguantar, por escuchar. Esto se trata de metodologías. Esto también da muchas oportunidades. Y en un paper que escribimos, también pusimos un dicho de un científico que dijo, los digibetos no pueden hacer ciencia social digital. Entonces, si uno quiere investigar eso, uno también tiene que capacitarse en métodos digitales, análisis de datos, data science, agri-analytics. Hay que saber utilizar todos esos datos y inventar métodos novedosos para hacer una sociología digital, una etnografía digital. Y eso todavía no se ha desarrollado mucho en las ciencias sociales agrícolas. Mucho se basa en métodos análogos, entrevistas, encuestas, pero aquí hay mucho por ganar coleccionando los datos que ya están en las máquinas. Si se puede acceder, eso también es un tema. Bueno, si quieren leer esto en más detalle, porque estoy al final de mi presentación y también tengo ganas de entrar en el debate, hay un par de publicaciones. Esta publicación, A Review of Social Science and Digital Agriculture, Smart Farming, Agriculture 4.0, esto es realmente lo que presenté. Está aquí disponible, acceso abierto. Aquí en el Journal of Agriculture Education Extension hay un editorial que enfoca más bien en qué implica eso para la extensión. También es acceso abierto. Y hay un estudio que también contempla cómo lo podemos hacer más de manera responsable de nosotros, que está en Global Food Security, también acceso abierto. Bueno, estos son nuestros trabajos, pero como también van a poder ver en estos trabajos, hay mucho más, hay mucho más. Bueno, algunas reflexiones para terminar. Para México y América Latina, y como yo describí ayer, hay una surprisingly developed AgTech ecosystem en México, entonces ya hay mucho. Se puede contemplar, se presta suficiente atención a estos temas. También cuál es su ecosistema de innovación o AQIS para agricultura digital. Y también el tema como institutos de investigación, cómo se relacionan con empresas para ver este tema. Pero también yo creo que hay una responsabilidad de los institutos académicos para esa innovación responsable y de las ciencias sociales. Y también ustedes, yo creo que como agrónomos y también como científicos sociales dentro de este campo de las ciencias agrarias, tienen que también guiar a las empresas cómo contemplar la heterogeneidad, también ayudar a los que hacen las políticas para contemplarlo, para que sea una transformación igualitaria y justa para todos. Bueno, con eso yo termino. Estoy abierto a preguntas, reflexiones y yo termino con una gracias semidigital con luces LED. Muchas gracias y yo espero que ustedes van a tomar algo de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, bien interesante, todos los retos y todas las oportunidades que hay alrededor del tema. Todavía tenemos unos 5 o 10 minutos para algunas preguntas del público. Ya hay algunas en el chat, me gustaría expresártelas, pero también si alguien quisiera hacer una pregunta, digámoslo, en directo, en vivo, también lo podría hacer, ¿no? Estoy abriendo el Jorge chat, Aguilar, estuvo cerrado, pero ahora no. ¿sí? El doctor Jorge Aguilar pregunta sobre un aspecto que creo que es uno de los asuntos que más importan de este lado de Latinoamérica, que es, en el caso de los agricultores pequeños, particularmente en este caso, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad de la agricultura digital? ¿Han visto algo sobre eso? Bueno, yo creo que para pequeños agricultores se ha visto mucho el tema de acceso a mercados, y sin duda eso también ya está bien desarrollado en varios países en la región. Eso es el tema digital que se ha visto mucho hasta ahora y también el tema de extensión digital. Yo creo que el ICA, el BEAT, con Michael Kramer,
un economista norteamericano, hicieron últimamente varias presentaciones. Como dije, hoy día el Reláser, la red de extensión, hizo un taller de extensión digital. Yo creo que ahí hay varias oportunidades. Yo creo que también hay que estudiar críticamente qué funciona y qué no. Y yo creo que también ahí se puede ver mucho más el tema del diseño digital y inclusivo. ¿Cómo se está diseñando o no con los productores para que se desarrollen tecnologías digitales que son adecuados para ellos? Porque yo creo que algunos modelos no van a funcionar porque hay que tener un nivel de escala, pero aquí también se puede ver desde el método de innovación frugal cómo se pueden hacer invenciones digitales con tecnologías bastante básicas. Yo creo que eso es muy importante también para pequeños productores, verlo, y ahí yo creo que los estudios de qué tipos de productores hay, cuáles son sus deseos, pero también apoyar a diseño inclusivo, yo creo que ahí hay un área muy importante para entender y apoyar lo que es de relevancia para pequeños agricultores. Sí. Y también está la parte de comercio digital, ¿no? En algunas partes está esto de Sí, acceder a mercados, etc. sí, sí, claro, claro. También, Hay como ya oportunidades en trazabilidad y también conectar un pequeño productor directamente a consumidores para cadenas cortas. Pero yo creo que también hay que entender mucho mejor cómo el AgTech y los apps se orientan a pequeños productores, qué propuestas de valor tienen, cómo diseñan ese proceso, porque yo creo que también muchas veces en el mundo AgTech, a veces se hacen propuestas muy grandes también para atraer inversión, pero al final no conecta con el mundo del pequeño productor. Se sabe muy poco sobre eso y yo creo que hay que entenderlo para también mejorar ese proceso, si necesario. aquí otra pregunta sobre precisamente el rol de los influencers Uh -huh. en el agro como un nuevo Sí, rol surgido, pero en el posicionamiento de las redes sociales, ¿no? O sea, como de sí, repente ya hay agricultores, ya hay extensionistas, ya sí, hay claro. otro tipo de actores asociados al agro y que están funcionando ya como tipo influencers dentro de ese Sí, claro, ecosistema, ¿no? claro, claro. Bueno, en el editorial que escribí sobre la implicancia para la extensión, que también compartí en un diapo, y también lo puedo compartir para que ustedes después lo manden. Allí también hablo de Rockstar Advisors. Y los Rockstar Advisors son como un tipo de asesores que se han vuelto muy influencial en las redes sociales. Y claro que un Rockstar Advisor, estrella rock, puede ser tanto un asesor formal de profesión, pero también puede ser un asesor que es un productor que desarrolla como un estatus, una imagen, un rol de influencer efectivamente en los medios sociales. Y ya se han hecho algunos estudios que indican eso. También son nodos en redes y mucha gente les sigue. Y también en Estados Unidos hay, y si uno se mete en LinkedIn y en Twitter, hay como sitios como Authentic, donde esa gente también produce blogs, etcétera. Y entonces ya hay efectivamente ya todo como digo, un campo de influenciadores activos, pero yo creo que hay que entender mucho más eh, a través de investigación formal cuál es su influencia, a quién influencian, cómo por ellos viaja el conocimiento por el mundo. Quizás también causan desinformación, que también pasa en medios sociales. Entonces, como objeto de investigación, hay poco y hay mucha posibilidad para eso. Sí. Sí. Bueno, el tiempo se nos está acabando y el tema ha sido muy, muy rico. Es que yo Leímos sus hablo cosas en mucho, el perdón chat. por eso. Sí, no, no, también es poco el tiempo para un tema tan amplio y nuevo, ¿no? Hay varios asuntos en el chat, como por ejemplo ya lo que habías hablado de la identidad, pero asociado más a pequeños productores, cómo van a interactuar con tecnologías. También hay algunos asuntos de iniciativas que están haciendo en la Universidad de Denver, Colorado. Sí. En esta parte de, por ejemplo, quiénes serán los organizadores en los países en desarrollo que promuevan una transición hacia la agricultura digital y bajo qué mecanismos de financiamiento se implementará. También hay aquí algunas preguntas sobre artículos que han publicado recientemente ustedes.
Sí, como este sí. de The Future of Digital Agriculture and Sustainable. Sí, sí, bueno, eso de Future Digital Agriculture es que ahora parece que el Banco Mundial y la FAO, en lo que escribieron por lo menos hace un par de años atrás, lo ven para una agricultura convencional pero modernizado. Pero yo creo que hay cupo para digitalización en muchos sistemas de producción. Pero yo creo que hay que contemplar más la diversidad de posibles futuros. Y yo creo que también en el campo mexicano, latinoamericano, hay algunos grandes que tienen plantaciones, que tienen equipos, que tienen agrónomos, pero también hay un campesinado. Yo creo que hay que entender primero mucho mejor la diversidad y después ver cómo ya se enganchan con lo digital. Porque una pregunta también es qué tecnologías hay. A veces hay que trabajar con WhatsApp nomás, o quizás hay que ver cómo yo puedo convertir un tractor existente con un add-on en algo más digital para que no haya una tremenda inversión en un nuevo tractor, por ejemplo. Y hay que ver lo que se hace primero y después también se puede mejorar esos procesos, creo. Sí, y también una de las preguntas aquí, casi de las últimas, si algún tipo de agricultura de repente, no sé, compite o puede inhibir otro tipo de este tipo de implementaciones, como por ejemplo la agricultura orgánica con la digitalización, ¿no? Si de Sí, repente van a ser compatibles, no van a ser compatibles, o lo orgánico no va a poder considerar la sí, digitalización de sí, ciertas sí. partes de esos procesos. Bueno, se ve que ya es compatible, pero también a veces hay que ver es en cuanto a valores compatibles, porque algunos lo rechazan porque lo asocian con algo no orgánico, pero quizás puede ofrecer mucho para lo orgánico y lo agroecológico precisamente porque permite manejar quizás una diversidad dentro de campos que de otra manera es difícil de manejar y también puede ayudar al productor a hacerlo, pero en eso falta todavía mucha investigación. Sí. Bueno, pues nos ha alcanzado el tiempo. Este, gracias, Lauren, nuevamente por la ponencia a nombre del comité organizador Gracias a del ustedes. Congreso. Te doy las gracias. Este, después si me puedes compartir la presentación para Sí, que también pueda llegar a ellos. sí, te comparto todo. También quiero agradecer a todos ustedes. Y como ya dije, hay mucho espacio para abrir esta área y también como editor del Journal of Agriculture Education Extension, siempre bienvenido, buenos trabajos. Y creo que Agricultural Systems también, como principalmente llegan trabajos sobre esto desde Australia, Europa, también desde Estados Unidos, manden trabajos porque queremos saber a través de investigación robusta qué pasa en América Latina. Queremos saber. Sí, claro, y aquí aprovecho el medio para invitarte luego a otra conferencia en el CISTAM para que nos platiques de la revista y todo lo demás, ¿no? Y Muy como bien, un habíamos gusto. comentado con el doctor Juan, ojalá después te vamos a invitar para que ya vuelvas a estar aquí en México en persona y alguna conferencia de este tipo. Sí, Muy bueno, bien, haremos entonces, eso. gracias por su asistencia, gracias, Lawrence, cuídense Nada, todos, gracias a estamos ustedes. en contacto. Muy bien, que tengan un muy buen día y excelentes mesas y discusiones. Adiós. Chao, chao y muchas Gracias, gracias. gracias. Hasta luego.